empezar. Buenos días a todos. Nos da mucho gusto que se hayan conectado. Esta es nuestra tercera edición, ahora sí, de clásicos versus contemporáneos. Ya tuvimos una primera sesión de Alexis Schreck y Gaby Mustri que hablaron de transferencia y contratransferencia. Una segunda sesión que nos acompañaron Simón Hassan, que está aquí presente, y Ricardo Velasco sobre el tiempo. Y esta tercera edición es sobre técnica y teoría de la técnica del trabajo con adolescentes. Decidimos hacer esta sesión sobre adolescencia también preparándonos para nuestro Congreso Nacional que se va a dar el 5, 6 y 7 de diciembre en San Luis Potosí sobre adolescencia. Entonces, el día de hoy estamos muy contentos de presentar a alguien fuera de casa que nos acompaña y me da muchísimo gusto tenerlo aquí. Les presento al doctor Sergio Espinosa. Él es licenciado en psicología por la Universidad del Valle de México, maestro en psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleya y doctor en clínica psicoanalítica por el Centro Eleya. Atiende niños, adolescentes y adultos y bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal a todos? Muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea una mañanita de trabajo interesante para todos nosotros. Y nada, pues vamos a empezar con el tema cuando quieran. Perfecto, muchas gracias. Y también tenemos para este rico debate que nos está acompañando de casa, Judith Harders. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en psicología con residencia en psicoterapia psicoanalítica para adolescentes, también de la UNAM. Es psicoanalista adherente por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y actualmente coordinamos la comisión científica de esta asociación. Entonces, bienvenida, Judith. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Buen día a todos. Aquí estamos listos para arrancar con el debate. Claro, y bueno, tenemos una presentación que voy a ir entrando y saliendo, nada más que tenemos algunos puntos como clave para irnos guiando. Entonces, voy a compartir rápido pantalla. Y aquí está. Déjenme ponerla. Bueno, aquí tenemos el tema del día de hoy, es técnica en la clínica con adolescentes. ¿Y cuáles son los temas que vamos a trabajar? Los temas que vamos a trabajar son principalmente tres, como yo decía hace rato, bueno, que yo estoy platicando, son como si fueran tres rounds. Algunas teorías sobre la adolescencia. En segundo lugar, vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de técnica con adolescentes. Y en tercer lugar, que se nos hizo muy importante abordar, es el papel de las instituciones en el trabajo con adolescentes. Entonces, es importante recordarles que si tienen cualquier pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Hasta el final también va a haber un diálogo, pero si la pregunta tiene que ver con el tema, yo voy a intentar colarlas para hacérselas a Sergio como a Judith. Entonces, vamos a empezar rápido con el primer round, que es teoría sobre la adolescencia. Y nada más voy a leer todos los puntos que pensamos abordar. Voy a estar entrando y regresando a la presentación. Entonces, los temas son proceso de subjetivización, libido narcisista y libido objetal, identidad subjetiva y sexual, y le pusimos así, escuela francesa o franceses versus ingleses. A ver, cómo se da esta pelea. Entonces, denme un segundo. Y listo. No sé quién quiere empezar, Judith, Sergio. Sergio, ¿quieres arrancar? Chinchampú para que entremos como en el ¿Va? mood adolescente. A la primera. Eso. Hay que hacer que dice papel. Eh, empieza Enlatado. la, empieza la tijera de Judith. Sí. A ver, digo, la idea es dialogar, ¿no? Nos estamos preguntando si cada quien podía como
yo o Sergio intervenir en la presentación del otro, en el discurso del otro, y sí, digamos, es un acuerdo que tenemos entre los dos, que el otro puede, ¿no? De pronto intervenir desde lo que estoy diciendo. Entonces, quizás, y ustedes también, ¿no? A través de las preguntas. Yo creo que lo importante es dialogar y un poco ubicar desde dónde hablamos, ¿no? Entonces, desde mi propia, digamos, investigación, mi propia práctica clínica, voy a representar quizás más la escuela francesa, con toda la complejidad que eso implica, ¿no? ¿Qué significa eso? Obviamente no es desde Lacan, es más bien desde una escuela francesa post-lacaniana, donde, digamos, algunos autores que nombraré en algún momento va a ser André Green, Philippe Guton, Philippe Jamet, que es un poquito aparte, y el diálogo un poquito con Sergio desde una, digamos, base teórica más de la escuela inglesa y relaciones objetales, ¿no? Entonces, para abordar un poco, yo me voy a meter como en cómo he ido como plasmando la teoría alrededor de lo que implica pensar la subjetivación en el proceso adolescente, y quiero partir de una diferencia, creo, entre escuelas y la que, digamos, me es más cercana, que es pensar, una línea que sería pensar el adolescente en crisis, ¿no? Con una patología propia, y otra línea teórica que sería pensar la crisis de la adolescencia. Y desde ahí, la crisis de la adolescencia, es decir, pensar que por esencia, y digo por esencia porque hay algo, digamos, de lo biológico que arranca ahí, el empuje puberal, ¿no? Ocurre algo totalmente inaudito, ¿no? En la vida del sujeto, digamos, creciendo. Entonces, más allá de meternos en una teoría del desarrollo que no es para nada, digamos, digamos, la línea de teoría de los franceses que a mí, digamos, me parecen interesante, es pensar, un poco retomando a Freud, de hecho, porque Freud, digamos, no nombra, digamos, el proceso adolescente como tal, sino que desde los 3 ensayos habla de la metamorfosis de la pubertad, es decir, se mete en ese momento tan complejo, donde creo que es Philippe Jamet quien dice esto, ¿no? Que la naturaleza pasa al acto, ¿no? En el cuerpo, es decir, lo biológico acontece de manera, obviamente, imposible de detener, aunque muchos adolescentes lo van a intentar. Pienso en algunas problemáticas anoréxicas, por ejemplo, ¿no? Y entonces se va a jugar algo particular. Guton va a decir que la pubertad es al cuerpo lo que lo pubertario, que nombra él, es a la psique. Es decir, que hay un reajuste, reordenamiento, y a veces uno podría leer autores que dicen realmente metamorfosis, en términos que no es una continuidad, sino que es algo totalmente novedoso que viene a irrumpir. O sea, si retomamos, digamos, el término metamorfosis y nos vamos a la famoso libro de Ovidio de las metamorfosis, no estamos hablando de una transformación paulatina. Si pensamos en, digamos, el libro de Kafka y la metamorfosis, no estamos hablando otra vez de una transformación paulatina que se va a dar bastante tersa y que poco a poco vamos a ir, ¿no? Transformándonos en ese. Es realmente un cambio radical del cuerpo. Por eso a veces, digamos, la metáfora alrededor de esto es la de la crisálida, ¿no? De la mariposa. O sea, realmente hay otra cosa surge, ¿no? Y eso va a tener implicación sobre el psiquismo. Entonces, en ese sentido, estos autores van a plantear, digamos, más allá de, yo creo, Sergio, vas a abordar tú como la problemática de los duelos, ¿no? En relación a las relaciones objetales de la infancia, si no se van a centrar, no es que no
estén de acuerdo con eso, ¿no? Pero el punto central o el foco que van a poner, ¿no? Va a ser sobre la problemática psicosexual y el acceso a la genitalidad. Y lo pongo entre comillas porque muchas veces los psicoanalistas hablamos de la genitalidad como una conquista, digamos, del adolescente en términos de apropiación del cuerpo, ¿no? En torno a esa genitalidad, pero es complicado porque, digamos, pensando y volviendo a Freud, más allá del principio del placer, estamos ante algo bastante complejo, que es la idea de pensar, digamos, que la psique funciona, digamos, no con, Freud lo plantea, ¿no? La dificultad de pensar, digamos, la relación placer-displacer y que entonces habría, digamos, este fenómeno del equilibrio, bueno, lo llaman nirvana cuando tiende a cero, pero esta cosa de quizás homeostática, ¿no? Y que es mucho más complicado porque sabemos que el aparato psíquico, cuando obtiene placer, busca más. Entonces, ¿cuál es el dique, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? Que construir psíquicamente para no caer justamente en de buscar más y estar bajo el imperio de los sentidos, que muchos adolescentes tienen esa línea, digamos, vamos a ver quizás problemáticas adictivas desde ahí, ¿no? Donde desde la experiencia fuerte o de la bulimia, en efecto, del comer, ¿no? De todas estas pulsiones parciales, como llamaba Melanie Klein, que se van a jugar, ¿no? Reactivadas, uno, por la fuerza biológica, por ende, por el ello, ¿no? Pero también por los niveles de fantasías, que es otra cosa, digamos, que van a poner y problematizar estos autores, que tendrá que ver con, digamos, la idea de las fantasías, digamos, que nos usa a todos, las primitivas, digamos, el retorno al vientre materno, la escena de la seducción, etcétera, pero ahí estamos hablando de las fantasías edípicas, que, digamos, en un momento de la niñez, ni me voy a meter en términos de latencia y tal, pero en un momento de la niñez, digamos, el Edipo tiene que ver con la rivalidad, no me voy a meter más, pero esta rivalidad en un cuerpo de niño o de niña, ¿no? Queda en un nivel, digamos, fantasioso donde puede surgir angustia a través de pesadillas o a través de algunas conductas obsesivas, pero cuando llega la pubertad, llega algo totalmente inaudito en el sentido de que el cuerpo se vuelve apto en la fantasía para ejercer el parricidio o el matricidio o esas fantasías con la madre como posible objeto de deseo, ¿no? Entonces se vuelve problemático porque digamos, la fuerza, uno, de las identificaciones y dos, de las fantasías que están ahí, ¿no? Va a poner a prueba la psique del puber. Y de ahí se va, digamos, un trabajo, que eso sería el trabajo de subjetivación, tendrá que ver con el trabajo de las fantasías, pero también tendrá que ver con la apropiación subjetiva del cuerpo. Por ende, tendrá que ver con una problemática narcisista, forzosamente. Y vamos a tener, ¿no? Que trabajar desde ahí con los púberes que vienen, digamos, en plena, digamos, tormenta libidinal, y los adolescentes que ya asientan un poquito más, digamos, esta revolución, pero que también tienen que un poco reorganizar los duelos, como dicen, pero también una conquista de algo nuevo. Freud no suele hablar de identidad, pero nosotros, digamos, lo vamos a poner sobre la mesa. Pusimos identidad sexual, ¿no? Identidad adolescente. Y entonces, ya cierro con esto, ¿no, Sergio? Y te doy la palabra porque es el segundo punto que tendrá que ver con el péndulo que se va a jugar psíquicamente entre la libido narcisista y la libido objetal, que va a ser toda la problemática, digamos, de ese momento particular del desarrollo. Ok. Sergio. Sí, no, adelante, Santi, si quieres primero tú. No, nada más, queriendo, digo, ahorita de toda la información que nos acaba de dar Judith, sí quería como
hacer, si no me equivoco, Judith, uno de los grandes acentos que estás poniendo también es en la parte pulsional, ¿no? O sea, Así es. como esta parte me gustó mucho, como lo dice Gutón, ¿no? De la pubertad es al cuerpo, lo que la pubertad es a la psique, y cómo esto pulsional, este empuje puberal, es cada adolescente, cada paciente que tengamos, cómo va a hacerle frente a este proceso que no solamente es la parte, o sea, que se lleva en el cuerpo, o sea, todo aquello que en el cuerpo está en potencia ahorita puede ser en acto, y cómo se va ajustando. Digo, tratando de hacer un pequeño resumen. Sí, y parte de la hipótesis, a ver cómo la piensa Sergio, digamos, de que en autores anteriores, digamos, estamos hablando quizás, no Freud, pero los que siguen quizás una Melanie Klein o una Anna Freud, donde de alguna manera la adolescencia es un puente entre la niñez y la adultez. Entonces, Y claro, estos creo que por prácticas clínicas y por desarrollos teóricos meten el foco no en un puente, sino en un proceso subjetivo muy particular de este momento de vida, ¿no? claro. Yo, tuvimos a Peter Bloss antes, obviamente, pero yo me lo salté, ¿no? Ok. Sergio. Mira, a mí me quería escucharte detenidamente para saber más o menos, por dónde iban tus puntos. Eh, a mí me gustaría compartirles un poco por dónde les voy a hablar el día de hoy yo. Este, es inevitable que, bueno, yo creo que esto es como propaganda de Leia, pero es inevitable que desde mi formación yo no hable como desde un punto de vista kleiniano, postkleiniano. Sobre todo también porque es mi forma de entender bastantes de las problemáticas de la mente, ¿no? Entonces, por ahí yo estaría abordando justamente a Melanie Klein, un tanto a Bion, pero hoy sí me gustaría retomar muchísimo más a un teórico que estoy estudiando a profundidad, que es Donald Meltzer. Entonces, aunque sí se trata a la problemática adolescente desde el cuerpo y todo esto, por ahí lo que nos interesaría mucho para empezar sería qué es lo que se está jugando en la fantasía inconsciente, cómo la fantasía inconsciente es la que rige, por así decirlo, el entendimiento de todos los cambios puberales y adolescentes. Entonces, no nada más tenemos un problema de duelos, si lo decimos por Arminda Verasturi, lo mencionaba así, como todos los diferentes duelos que el adolescente se enfrenta y que me parece bastante pertinente y bastante aguda la división que hace Arminda Verasturi sobre estos temas, ¿no? Pero también desde la perspectiva de Meltzer vamos a tener, yo creo que algunas líneas muy valiosas, que para Meltzer el problema es el de la desilusión, el de la confusión y el dolor mental. Con esos ejes metidos en la fórmula, eh, estoy de acuerdo con Judith que el punto focal va a ser la pubertad. Yo creo que es un punto en donde de la niñez a la adolescencia vamos a tener un desarrollo bastante importante, en donde posiblemente se pueda desarrollar una psicopatología o puedan saltar a una adolescencia que promueva una adultez sana, por así decirlo, o lejos de la no neurosis, ¿no? Entonces, a mí me gustaría plantear, irme muy, muy, muy para atrás, a un concepto de mente un poquito, no sé si tan ajeno, pero me olvido un poco de una estructura eh, estratificada y pensaría como el teatro generador de significados. Cómo la mente se convierte en este sentido, no nada más en una estructura yo, ellos, super yo, sino en un conjunto de objetos internos que conviven entre sí. Hagan de cuenta, por eso les digo teatro generador de significados, que hay dentro de todos nosotros múltiples personajes parciales, generalmente, que conviven entre sí, regidos por dos núcleos, que podríamos decirles que son los objetos parentales y que en el momento de la adolescencia todos estos entran en crisis. La forma en la que nos relacionamos con el mundo externo, por lo tanto, va a ser importante, pero lo primordial sería el mundo de relaciones objetales internas que tienen que reestructurarse para poder generar sentidos y para algo muy importante, generar una identidad.
separada de los padres, como ya lo sabemos y todo esto, pero por lo tanto no solamente vamos a tomar en consideración un conflicto edípico, sino que nos vamos a echar un clavado a los conflictos preedípicos, en donde lo que va a tener como un punto central no nada más es el papel de la sexualidad, porque ya sabemos todos nosotros que la adolescencia y la pubertad es como esta puerta de entrada a que se nos abren las arcas de la sexualidad y qué hacemos con ella, ¿no? Pero dentro de la fantasía inconsciente, el punto nodal va a ser el del conocimiento o el de poder conocer acerca de. Y entonces nos vamos a meter en un mundo metafórico y simbólico, porque desde Melanie Klein ya nos está diciendo que el cuerpo de la madre como espacio en el que se pueden habitar bebés y este tipo de cosas, también es un espacio que podemos invadir, tal cual. Y qué tentador para un adolescente poder invadir esos espacios en donde dice, bueno, esto de ser adulto debe de tener un secreto, me les voy a meter, literalmente, para poder conocer todos esos secretos. Y dos opciones, admirarlos o querer robarlos. Y entonces ahí vamos a tener como un tipo de motivación bastante particular que va a teñir a la identidad adolescente. ¿Para dónde va a jalar? Entonces, vamos a mencionarlo un poco así. Alguien que me parece que hace una descripción fenomenológica, pero en el sentido de fantasía, bastante particular, es Donald Meltzer, cuando nos explica que dependiendo de ese dolor por conocer, le voy a decir así ahora, dolor por conocer, el adolescente fluctúa entre diferentes comunidades. Así, con la palabra comunidades es importante porque esta desilusión, porque los papás no conocen todo, seguramente si alguien tiene un adolescente cerca y nosotros ya estamos en los 30 como un servidor, somos la cosa más obsoleta, los más brutos, los que no saben nada, y es que se desilusionan porque los adolescentes piensan que los adultos lo sabemos todo. Hay una sensación de que lo adulto es omnipotente. Y cuando entra a la adolescencia, a través como de esta, intrusividad y dice, no, pues no lo sabe todo, tiene que transitar por diferentes comunidades. Puede ser la de un adolescente aislado, que es preocupante. Puede ser la de un adolescente que se estaciona un poco en la latencia, que tiene sus problemáticas y que no tolera ese dolor mental. A dolor mental, cada vez que yo lo diga, remitámonos un poco a Bion, tal cual. El adolescente que sí hace... Judith, no te escucho. Apague me dice. Tendrá que ver, Sergio, con lo mismo que plantean estos franceses, ¿no? O sea, el dolor mental tendrá que ver con la idea de que la adolescencia es crisis. Sí es una crisis por la pérdida de de Claro, los padres omnipotentes. sí, Acá es como si el adolescente dijera, ¿y ahora de dónde me cuelgo? sí. ¿Con qué me identifico? Y justo desde ese lugar, la identificación correría por estas comunidades. Por ahí dice, pues me tendré que identificar con mi chingonería, perdónenme el francés, pero es con mi narcisismo y entonces yo casi casi me parí solito. O me adhiero a una comunidad adolescente en donde las identificaciones fluctúan entre el grupo de pares, o me quedo atorado con la familia, o quiero pasar lo más rápido posible, como en esta comunidad que intenta hacer un salto al adulto rápido, casi casi indoloro y sin enfrentar el caos adolescente, ¿no? Entonces, son 4 comunidades por las que Meltzer va a decir, todos vamos a transitar. Poco recordamos de ellas también, de estas crisis, nada más las elaboramos a forma de, pues yo también fui joven, casi, casi, y sé por dónde caminaste, pero esta vivencia intensa por la identidad y el dolor que implica, en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo, Judith, va a implicar narcisismo necesariamente. Y en lo adolescente, difícilmente vamos a alcanzar una cosa de libido objetal, si lo ponemos en esas palabras, ¿no? Entonces, intenté ser como muy breve, pero... ¿Cuáles son estas 4 etapas que dicen el ser, Sergio? Nada más así como, dijiste aislamiento.
Son 4 comunidades Comunidades, adolescentes. perdón. Es el adolescente aislado, la comunidad adolescente propiamente dicha, eh, el, el adolescente en la familia, que es como el latente, y se me está yendo una, aislado, comunidad adolescente, y ahorita les digo la otra porque se me fue el cassette. Ok. No, ¿ibas a decir algo más? No, 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 tú dime. No, nada más tratando de poner a dialogar estas teorías. O sea, me vino a la mente esta definición que creo que hace Hannah Segal sobre fantasía en este librito naranja, ya sabes, el de Introducción a la obra de Melanie Klein. Dice que es la expresión mental de los instintos. No, expresión, sí, como la representación de la pulsión, ¿no? O sea, como la fantasía. Es complejo, pero hmm, es que sí hay algo pulsional como tal, pero acá estamos ya poniendo que, mira, por ahí en algún momento, eh, este doctor Carlos Tavia nos lo comentaba un tanto así, eh, que en la mente no hay manera de que si no hay significados primero adentro, como en este proceso de simbolización, entonces no existe afuera. No hay Ok. manera de nombrarlo. Entonces, sí hay un peso bastante fuerte, no nada más en lo pulsional, sino en la motivación y la fantasía, como actividad innata del ser humano cuando no hay una patología grave, ¿no? Qué bueno que aclaras este punto, porque aquí vamos a ver, o sea, si bien esto es importante porque cuando empecemos a entrarle directo a la técnica, tenemos que entender desde dónde estamos concibiendo los procesos adolescentes. Tenemos a Sergio que le está dando, o sea, digo, haciendo también un breve resumen como el que hice hace rato de Judith, o sea, justamente un gran énfasis en las fantasías. Pienso también, hace rato yo decía de Judith, cómo el adolescente se enfrenta a todo esto pulsional y cómo va intentando ahora sí que acomodarlo todo en esto conjunto cuerpo-psique que no se puede separar. Y todo esto, me gustó mucho, Sergio, que le haces mucho énfasis como esta parte de lo doloroso, el dolor mental, como que al mismo tiempo Judith ya lo había hablado con la parte de las crisis, pero cómo este proceso lo lleva a distintos momentos, comunidades, como dice Meltzer, y que va transitando el adolescente. Em, Por acá ya me escribieron el que se me fue, ¿eh? Sí, El adolescente que quería saltar rápidamente a lo adulto. mm, ok. Y si están de fíjate, acuerdo, ajá, iba a proyectar nada más la diapositiva donde están los bullets ok, para que estemos todos en sintonía y vemos si se nos escapó algo ok, o si le seguimos a la otra, ¿vale? ok. Entonces, ¿dónde está esto? Compartir pantalla. Denme un segundo. ¿Se ve? Sí, Entonces, regresando a los temas, son proceso de subjetivización, que, bueno, eso es parte de lo que se estuvo hablando, libido narcisista, libido objetal, ahorita tú cerraste con esto, Sergio, identidad subjetiva y sexual, ambos estuvieron trabajándole y, bueno, escuela francesa versus escuela inglesa. Si están de acuerdo, la dejo de compartir. ok. Ahora, quiero volver a esa idea, como del cuerpo donde sí creo que hay una diferencia entre estas dos escuelas en el modo de entender, no en tanto efectivamente las fantasías inconscientes que se juegan, que digamos, los franceses sí lo nombran radicalmente desde como una herencia freudiana en ese sentido, ¿no? De lo parricidio y matricidio, ¿no? En relación a la reactualización del Edipo en un cuerpo que ya es apto entonces que va a significar ciertos mecanismos de defensa en el adolescente muy particular de ese momento, ¿no? Y que va a abrir algo que, pues, digamos, marcará, ¿no? Con unas huellas diferentes, ¿no? Hay un momento como de
apertura nueva, ¿no? Frente a lo infantil que se está jugando. Lo pongo para volver a esta idea que trabajan ellos, volviendo a Freud también, en tanto la genitalidad, es decir, esta idea de que la apropiación subjetiva, que es un poco diferente y a la vez no es tan fácil de hacer la diferencia entre lo que ustedes llaman, ¿no? Meltzer y escuela inglesa, la simbolización y lo que los franceses hablan de subjetivación, ¿no? Hay minucias que a mí se me escapan muchas veces, ¿no? Como que parece que estamos hablando de lo mismo, pero yo creo que deben haber algunas, quizás por la referencia a Freud y a lo pulsional, y quizás en la simbolización estamos más el foco en lo que tú bien nos explicaste, Sergio, cómo funcionan e intercambian estos objetos internos, ¿no? Sí son, o sea, no es que sean modelos contrapuestos, sino hay entradas diferentes, ¿no? Y que va a implicar, yo creo, como tú bien decías, Santi, modalidades técnicas diferentes con el adolescente. Creo que ahí nos vamos a dar cuenta de cómo, ¿no? Estas tensiones teóricas que parecen como, digamos, quizás no tantas o se resuelven fácilmente, en la técnica sí se van a jugar con mayor diferencia. Esa es como mi intuición, ¿no? Entonces, quiero volver sobre la genitalidad porque va a ser importante en términos de la escucha de lo pulsional en el cuerpo en el adolescente, y sé que vamos a debatir sobre, por ejemplo, las adicciones, ¿no? En una paciente adolescente, ¿no? Cuando pasemos a técnica, ¿no? Entonces, hay una, digamos, esta problemática narcisista, ¿no? La investidura del cuerpo, ¿no? Que, bueno, ocurre desde los inicios, ¿no? Con el complejo del prójimo, retomando a Freud, ¿no? En los cuidados que Winnicott va a hablar del holding, del handling, ¿no? Que es un poquito, digamos, una descripción de lo que Freud plantea como el complejo del prójimo, pero en el complejo del prójimo, lo que, digamos, agrega ese concepto es, uno, las fantasías inconscientes de la madre depositadas sobre ese bebé, por ende también las fantasías inconscientes del padre, y lo podemos poner en un nivel quizás más, digamos, topológico, como en un preconsciente a través de las identificaciones, ¿no? O el ideal que se deposita en este niño o en esta niña, ¿no? Entonces va a estar en juego eso, ¿no? Tanto en la libido narcisista, donde la apropiación subjetiva del cuerpo va a ser fundamental cuando generalmente es un trabajo difícil de hacer en relación a el poder que tienen los padres sobre el cuerpo infantil. Entonces es un doble movimiento, ¿no? Del propio adolescente o del propio puber, ¿no? En la apropiación de su cuerpo, en términos de, ¿no? Estas investiduras narcisistas, y la manera, si los franceses se van a meter en una, digamos, conquista de placer, donde la investidura de cuerpo, en tanto cuidado, en cuanto límites, ¿no? Cuidado como límites, ¿no? Hasta dónde puedo llevar ese cuerpo, los experimentos que pueden hacer, ¿no? Como frenar ese siempre más, que es parte de la dinámica del aparato psíquico, ¿no? O sea, la idea de que la descarga es suficiente, ¿no? Para la satisfacción, sabemos, más allá del principio del placer, que no es así. El aparato psíquico pide más generalmente. Entonces, la genitalidad es esa conquista, justamente, ¿no? Sí. Oye, perdón, te iba a preguntar porque me gusta la línea, pero también justo creo que aquí pone la diferencia, y lo estaba pensando ahorita, que Sí. es el para qué la descarga, ¿sabes? No nada más como para el saquemos esta energía excedente, como lo Ya estoy. sabemos que no funcionamos así. Exacto, sino que me parece que algo que la escuela inglesa, y me estoy ya metiendo como en esto de franceses versus Dale, ingleses, dale, dale. eh, em, lo que hace la escuela inglesa bastante cuidadosamente es algo que para mí se ha vuelto central, no nada más en el psicoanálisis de adolescentes, sino en el psicoanálisis en general y en la forma de trabajar, esto de explicar versus describir. Sí. eh, Cómo la descripción va a ser la forma de acercamiento ideal para plantear plantear a la mente, porque
tendríamos, me acuerdo que decía algo así como muy pedagógicamente, a veces las interpretaciones se vuelven en algo pedagógico. Y nuestra intención desde esta escuela inglesa es poder permitir que se describa mucho. En eso creo que los ingleses tienen un diente muy agudo y precisamente en este ejercicio defensivo, como tú me lo decías, narcisista sí, pero ya lo decía Melanie Klein desde hace, que es esta identificación proyectiva, que es un mecanismo narcisista por excelencia y que es el que va a jugarse sí o sí, a ver, en todo proceso psicoanalítico, incluso en cualquier relación personal, pero particularmente es el que se va a poner más intenso en una relación adolescente. Porque están expulsando, expulsando, expulsando y, ojo, también identificándose con otras cosas, porque es un doble ejercicio, es doble vía, es identificación y proyección, en donde el adolescente va a estar llenando a los objetos, invadiendo a los objetos de cosas que no tolera de sí mismo. Y ahí yo ya estoy haciendo al adolescente como muchísimo más cargo de su propia psique. Así, la responsabilidad psíquica tiene que entrar, sí o sí, independientemente de los padres. Porque yo sé que va a haber padres que tengan expectativas, va a haber padres que se sientan ilusionados, decepcionados, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa justo este interjuego de mecanismo defensivo que con trabajo y con el proceso adolescente pueda saltar de una identificación proyectiva a una identificación introyectiva que permita que el mundo inconsciente, que también creo que es un punto diferencial, se enriquezca y lejos de que lo conozca más, que se ensanche, Y ¿no? ahí, o sea, digamos, estaría de acuerdo, pero yo lo elaboro desde otras notas, ¿no? Aunque la melodía es algo, el Así es. ritmo es algo parecido, ¿no? Pero las notas son diferentes, porque cuando mencionas identificación proyectiva o identificación introyectiva, que son yo categorías que uso poco, ¿no? En mis explicaciones teóricas, en cambio sí me hace saltar a un texto que me parece como muy rico de Freud, que es Lo ominoso, donde una de las cuestiones, digamos, volviendo a Kafka un poco, ¿no? A la metamorfosis, a esto que parece familiar, porque al fin de cuentas es mi cuerpo, o sea, no es que me salga de mi cuerpo, pero a la vez me salgo de mi cuerpo, ¿no? En ese proceso puberal, ¿no? Que está ahí. Entonces, soy yo y a la vez no soy yo, para retomar esas aporías tan winnicottiana que creo que, ¿no? Nos ha dado mucho, ¿no? Donald, pero... entonces hay algo ahí donde, Dios, son rollos teóricos un poco a veces eh, agotadores, pero esta idea de que se proyecta algo que no es representado porque nos vamos a contenidos infantiles muy primarios que se actualizan de alguna manera en la transformación, en la metamorfosis puberal, y que habrá que, digamos, hacer una construcción, si queremos retomar el texto de Freud, construcción en análisis, ¿no? Que es un poco lo que tú planteas, ¿no? Cuando dices que el adolescente se haga cargo, ¿no? De sus propios objetos y se haga cargo de su cuerpo, la meta es la misma. O Sí. sea, la meta es la misma, ¿no? La manera de llegar, y lo vamos a ver en técnica, sí es diferente y la manera de explicarse el funcionamiento, por ende las intervenciones que vamos a hacer van a ser diferentes. Pero la meta es la misma. Sí, Que, totalmente. exacto, Ahora, lo que dice es que se responsabilice y lo que yo llamo apropiación subjetiva, pues tendrá que ver con eso, ¿no? Y, bueno, sí. no, es que justamente que para seguirle con el tema, pero también quería aterrizarlos un poco. Y aterrizarlos un poco también con cosas que se me vinieron a la mente mientras estaba escuchando a cada uno. O sea, por ejemplo, esta parte de toda la parte que tú estás hablando, Judy, de la apropiación y que tiene que ver con lo de los padres, del cuerpo, etcétera, me viene a la imagen, la típica cerradura de puerta que tiene el adolescente con los padres y todo lo que se está jugando ahí y azota la puerta y pone el seguro no deja entrar y en cierto sentido se está haciendo como parte, adueñando de su propio cuerpo. Mientras te estaba escuchando a ti, Sergio,
con todas las identificaciones proyectivas y que hay una parte de identificación y una parte de proyección. Ahorita con los adolescentes con los que estamos trabajando, a mí me viene a la mente TikTok, Instagram principalmente, porque Facebook ya es de señores. Ya es de Entonces, viejitos. ya es de viejitos, Generación. ya es de, exactamente. Pero cómo se está jugando y cómo esto que está viviendo no sé, la población LGBT, la población tal, yo lo estoy viviendo y al mismo tiempo estoy sacando todos mis odio a los padres en este cuate al que voy a funear en las redes sociales. Se está jugando identificaciones proyectivas y el odio, la envidia y por otra parte, ciertas cosas de identificación donde incluso yo pienso con ciertos pacientes que de repente digo, ¿me está hablando mi paciente o está hablando el influencer? ¿O está hablando todas estas como cosas parciales que voy escuchando? Hago un corte nada más para ir viendo unas preguntas. Simón Hassan pregunta a Sergio, ¿se suele pensar el dolor mental en relación con la posición depresiva? Esto de las intervenciones anteriores. Aquí es otro tipo de dolor mental. Y a Judith le preguntan cómo se llama el texto de Freud. Sí, según yo, está hablando de lo siniestro, luminoso. Porque después Luminoso. Está después traducido tocaste en construcciones. Amor tú como lo luminoso, ¿no? Bueno, respondiendo un poco a la pregunta Como 13, creo, de las obras completas. respondiendo a lo del el dolor mental, si esto solamente es de la posición depresiva, bueno fuera. Bueno fuera que estuviéramos hablando de la posición depresiva. Genuinamente, si nosotros nos ponemos muy kleinianos, el proceso adolescente, el ideal es que llegue a la posición depresiva. Acá sí estamos hablando de tipos de dolor. Yo estoy planteando que desde la posición esquizoparanoide, el adolescente vive, tal cual. Y ¿Por una qué? travesía larga, ¿no? Larguísima y pendular, Sí. como todo en la vida, ¿no? No podemos acabar idealmente, porque hay gente que sí, no podemos intentar posicionarnos como en un ideal de trabajo psicoterapéutico, de llevar al paciente a la posición depresiva y se instale ahí. No es posible, es tremendamente doloroso. Es tremendamente doloroso porque nos expone a un objeto total, como dice el dicho de que mordí la mano de quien me dio de comer. Y entonces es doloroso reconocer la propia hostilidad. Por eso los adolescentes y todos nosotros hacemos como pendular entre regresar a la posición esquizoparanoide en donde nos podemos poner omnipotentes, triunfantes, somos los más chingones y el otro está mal. Eso es lo que hace el adolescente. Ahora ese es un reto particular en la adolescencia, técnicamente hablando, que me estoy metiendo un poco al tema, pero es un reto técnico porque es tal el grado de expulsión que el adolescente ahorita, como lo decías tú, Santi, no vive en su cabeza. El adolescente, desde este punto de vista, no vive en su cabeza, vive en lo externo, en una identificación proyectiva masiva, y es muy difícil, y creo que es parte de la función de análisis de los adolescentes que llegan a tratamiento, de hacerlo ver su vida interior, ¿no? Primero, que sepa que existe ese mundo, porque ha intentado hacer un alejamiento total justo para no tolerar el dolor. Es como una salida rápida, expedita, de esto empieza a doler, ¿a dónde me meto? Al TikTok, al todo esto, Bion lo decía con los diferentes tipos de supuestos básicos, de grupos de supuesto básico, que justo lo que nos ponen en la mesa es, ¿cómo no voy a pensar? Es cómo voy a vivir sin cabeza. Y justo el adolescente es el escenario perfecto para que el adolescente viva. ¿Cuántos adolescentes vemos en las escuelas, en la familia, que spoiler, ¿no? ¿Cuántos adolescentes no se volvieron locos con el concierto de Taylor Swift? Santi y yo. Pero justo, ni siquiera había adolescentes que decían, yo no sé por qué, pero tengo que conseguir tickets. Yo no sé por qué la mujer ni me cae bien, ni me gusta, ni nada, pero el grupo ya tiene tickets. ¿Cómo voy a tolerar ese dolor mental? Cómprame unos tickets, papá, 30,000 pesos el ticket, no pasa nada, ¿no? Pero justo lo que se juega constantemente, y sé que me amplié mucho en la pregunta, pero el dolor que se está intentando manejar en la adolescencia
es el dolor propio de la posición esquizoparanoide. La persecución, la culpa paranoide, pero no es la preocupación por el otro. No es la preocupación por un No, objeto. definitivamente no, es la preocupación por uno, la propia omnipotencia, digamos, que Freud va a explicar desde la bisexualidad psíquica, ¿no? Que de alguna manera hay una renuncia o todo una, no nos vamos a meter en esto, ¿no? Pero en todo, digamos, la problemática trans y la relación al cuerpo, ¿no? Y la relación a la bisexualidad psíquica y la omnipotencia y la fantasía de autoengendramiento que está ahí, ¿no? Que bordea a veces en lo que tú dices de la posición esquizoparanoide, en términos, digamos, escuela francesa, sería pensar el adolescente per se como en un estado límite siempre. O sea, es una clínica de los límites psíquicos en esos términos, ¿no? Donde los bordes, el adentro y el afuera, o sea, tú dices todo afuera, yo diría que los bordes en un péndulo se pierden, ¿no? Y el adolescente se puede perder tanto en el afuera, ¿no? Con dinámicas de exclusión grupal, la comunidad y tal, y en un mundo interno a veces sumamente persecutorio y con niveles de angustia que lo pueden desbordar hasta momentos, digamos, vamos a llamarlos psicotizantes a nivel narcisista, digamos, ¿no? En este Claro. imperio de los sentidos, ¿no? Como en este dominio, ¿no? Del cuerpo sobre la psique en ese momento particular, ¿no? En esa Que sería condición. imposible, ¿no? Sería imposible que no sea algo psicótico el desarrollo adolescente. Exacto, ¿no? Hay algo, y además, como tú lo bien lo dices, hay algo ¿cómo se dice? Iconoclasta, ¿no? O sea, de rechazo permanente, ¿no? Del establishment, del mundo de los padres, de los ideales de los padres, ¿no? Hay una fuerza en contra, ¿no? Que podemos diagnosticar desde el DSM cualquiera como un trastorno del oposicionismo 1, 2, 3, 4, pero de que, ¿no? O sea, nos sirve de poco, ¿no? Claro. Pero hay algo que se juega ahí, ¿no? Y también yo lo pensaba esta cosa que hablaba hace rato Sergio y De lo escuchándote, pendular, Judith, sí. de estas oscilaciones, ¿no? O sea, o sea, y en el mismo cuerpo, en la misma psique del mismo adolescente que puede pasar y que luego nos sorprende esto, con los adolescentes, estos cambios tan bruscos de sesión en sesión, donde de repente toda la libido se deposita hacia afuera, los amigos, el TikTok, y de repente corte A una semana después o a los 3 días, una cosa casi esquizoide, aislamiento, angustia en sus propios pensamientos, un aislamiento fuerte. Entonces, y que Fíjate, lo acabas de decir como, pues sí, de repente hay una parte que parece dentro de lo psicótico en la misma adolescencia. Y es que, dime. Ahora, perdón, eh, si quieres tú, Judith, no pasa. Además, rápido esta intervención no, porque porque es un puente un poco para pasar a lo de la técnica, porque me parece muy interesante, porque digamos, la verdad es que los dos autores que tomo, esencialmente Green y Guton, son franceses atípicos en el sentido que han sido muy permeados por parte de la escuela inglesa, sobre todo a través de Winnicott, ¿no? Y lo retomo a través de Metzer, que yo conozco poco, la verdad, y me quedé ahí como con la inquietud, ¿no? Porque lo que manejas de la ilusión es algo que se va a manejar, desde una entrada digamos, más quizás freudiana, retomando lo que plantea Freud en los 3 ensayos, esta idea del nachträglich, ¿no? De la précoup, de la posteriori, donde en ese momento del desarrollo de la vida, ¿no? Se juega algo particular en cuanto a la temporalidad psíquica, ¿no? Donde toda esta problemática se va a jugar, ¿no? En los estados límites, en lo psicótico y en los pactos narcisistas que van a ser, digamos, las problemáticas de adicciones, ¿no? Entonces, y para pasar a la técnica, Guton menciona yo pensaba retomando a Winnicott, pero a lo mejor también a Meltzer, que de alguna manera los padres, y si no los padres, el terapeuta, sea psicoanalista o no, debería ocupar el lugar del tutor de la ilusión. Porque hay un engranaje
temporal, o sea, la ilusión tiene que ver con el tiempo futuro, con el poder pensarse allá, ¿no? Ahí se cruza el ideal, se cruza el super yo, por supuesto, como, ¿no? La herencia, digamos, del complejo de Edipo infantil, ¿no? Se cruza la autoobservación, ¿no? Sobre el sujeto mismo, ¿no? Y hay un tiempo futuro que hay que construir, ¿no? Ligado a un presente que puede llegar a estar en una especie de bucle, ¿no? En el adolescente, y a veces unos movimientos sorpresivos en relación, además, a la parte de duelo que tendrá que ver con lo infantil propiamente tal, que a veces tiene ciertas representaciones o recuerdos encubridores, pero otros son realmente huellas, ¿no? Corporales que no tienen representación y que sin embargo están inscritas en el cuerpo y que van a surgir en este momento y habrá que darle, ¿no? Un sentido de alguna manera, ¿no? Además, nuevo cuerpo. Entonces, el tutor, retomando nada más, el tutor de la ilusión, ¿no? Y hace puente entre esa escuela francesa y esa escuela inglesa, ¿no? El tutor de la ilusión. Y fíjate que esa chamba de tutor de la ilusión, híjole, no sé qué tan de acuerdo estoy. Ah, vale, bien, bien. Porque a mí me parece que algo que paradójicamente hace bastante bien Meltzer es con esta pobreza simbólica del analista. Que constantemente él pone el dedo en que un tratamiento analítico sin sueños no es un tratamiento analítico. Necesariamente debe de estar en el foco el análisis de sueños por ser él va a decir como la posibilidad simbólica por excelencia, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos con el paciente es convertir poesía en prosa. Es convertir poesía en prosa. Intentar describirla y cosas de este estilo, pero siempre va a ser más pobre de lo que el paciente ya lleva al consultorio, ¿no? Por ejemplo, con un sueño o con o mientras nosotros podamos percibir las ansiedades del paciente, ¿no? Pero justo, desde esa perspectiva, lo que yo creo que ayuda más que tutor de la ilusión es acompañante de la desilusión, como analista, para que pueda ser tolerable. No me gusta lo voy a reducir como muy, muy, muy groseramente, pero seríamos un poco como un continente, regresando un poco a Bion. Para el trabajo con adolescentes, uno tiene que ser primero un continente bastante paradójico, porque somos parte de la comunidad adulta a la que el adolescente está como dubitativo de confiar, y tenemos que jugar un papel bastante complejo entre ser confidente, terapeuta, aliado, cosas de este estilo, en donde el espacio incluso terapéutico, pensando en la técnica como tú lo estás diciendo, tiene que ser bastante flexible. ¿De qué tanto dolor aguanta ese paciente? Y entonces incluso el encuadre, en ese sentido, tendría que repensarse por los momentos por lo que ese adolescente está pasando. Hay adolescentes que empiezan a tocar temas importantes que dicen, me voy. Sí, claro. Tengo un intercambio en París y me voy. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Tómate el tiempo que necesites. Si quieres hablarme, échame un telefonazo. Si necesitas una cita, nos vemos. Y entonces uno hace flexible porque sabemos que somos el acompañante del dolor. Que aprendan, no sé si está bien dicho, pero que se aprenda a poder sufrir. Sí, sí, sí. Es que creo que no están, la verdad, peleados. No. Ilusión, desilusión siempre va de la mano, ¿no? Pero tú quizás tienes quizás no estamos usando la misma palabra y quizás, porque yo, digamos, donde aterrizo la palabra ilusión es en esta idea de la temporalidad psíquica con el adolescente, es decir, poder pensarse más allá, es decir, ¿no? En una Proyectarse a conquista futuro.
sí, el futuro puesto ahí, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, claro, la desilusión es fundamental, ¿no? En términos de bajar la omnipotencia, en ese sentido, ¿no? Ubicarlo en la realidad, los golpes que se va a dar, contra la realidad, ¿no? Pero poder recibir también eso, ¿no? Entonces, Contra la creo que realidad es la más difícil. ilusión de la que yo hablo tiene que ver con la temporalidad psíquica, y lo que tú estás hablando es un poco la relación al mundo externo, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, yo De estoy la hablando, omnipotencia, ¿no? estoy Desde pensando lo que mi configuración teórica, ¿no? es que, sabes, estoy totalmente de acuerdo, pero yo estoy pensando en los golpes de dos vías, Uh -huh, tanto de la realidad externa, de lo que implica vivir en la realidad externa, pero también lo que implica vivir en la realidad interna. uh -huh. Y ese para mí es siempre un foco principal, porque las tensiones internas de la fantasía inconsciente tienden a ser las que más mueven a los adolescentes, bueno, desde mi perspectiva. Por ejemplo, las historias que se crean acerca de la familia, las historias que se crean acerca de su desarrollo de corporal. Hay niños que los ves, y de repente llegan y te dicen, mira nada más del gimnasio al que fui, ¿no? Y tú ves el espagueti ahí con una bolita y tú dices, bueno, pero ya hay una sensación de potencia, empieza Exacto. a crecer. Está un poco borrada la realidad externa, pero acá adentro está empezando a crecer la sensación de potencia. Entonces, a la colita que yo le sigo mucho el pie, pues, es que persigo totalmente, es a cómo se está estructurando simbólicamente el mundo interno y externo. Claro. Y cómo el mundo externo va a depender siempre de la estructuración interna. Sí, Santi. sí, 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 sí. Hay varias preguntas. ¿Okay? Antes de Y pasar a la antes de técnica, pasar a la técnica, aquí hay una. eh, eh, y la segunda, la de Jorge Iván, la voy a dejar como para, ya que entremos a técnica, pero me voy con una pregunta que nos hace Ana Gabriela Figueroa. Pensaba también en cómo un logro de la adolescencia es irse apropiando de su cuerpo y las redes sociales propician lo contrario, ya que al estar tras la pantalla no eres un cuerpo sino un usuario, algo poco definido y no necesariamente auténtico. No sé si estoy de acuerdo, porque en la fantasía uno va a ser activo, pasivo en las redes sociales y va a estar jugando ambas partes, pero bueno, se las pongo a ustedes si quieren comentar algo y nos vamos a este pequeño intermedio que preparamos. A ver, espérame tantito. Quizás yo sí estaría de acuerdo, no tanto como diabolizar las redes sociales, que me parecen objetos que hay que integrar, ¿no? En el consultorio, y creo que son objetos que de pronto en un trabajo analítico con un adolescente se van a ir cayendo como un poco por su propio peso, ¿no? Porque o se van a quedar estancados ahí, ¿no? Y lo ligo con la técnica porque lo pusimos en un tercer, creo que el último bullet tiene que ver con Zoom. O sea, yo creo, por lo menos ya post pandemia, yo me niego a trabajar por Zoom con los adolescentes. Salvo, digamos, sesiones, digamos, excepcionales, que se va de vacaciones, un intercambio y necesitamos tener la sesión, pero la base, digamos, tiene que haber un cuerpo a cuerpo presencial en un espacio temporal dado que es el consultorio, ¿no? Eso ya sería un anticiparnos, ¿no? A lo que viene de la técnica, ¿no? A eso me refiere la pregunta de Gaby. Y el peligro de diabolizar un poco, digamos, el mundo en el que viven los adolescentes. O sea, ellos no lo eligieron. O sea, nacieron en esta época con avances tecnológicos que van a nosotros mismos. Tenemos como que aprender a manejar. No es el objeto en sí, sino el uso del objeto, retomando a Winnicott, ¿no? Lo que nos, digamos, ocupa en un espacio analítico. Yo también estoy totalmente de acuerdo con la idea del uso del objeto, pero también le sumaría la motivación. Porque, por ejemplo, podemos pensar que hay adolescentes aislados, que siempre son los que más preocupan, ¿no? El adolescente que no tiene un grupo social, el adolescente que no se lleva con nadie, que no le cae bien a nadie, también hay que decirle así, es ¿Sí? bastante guerrillero, es el que más preocupa. Y generalmente son los que viven más en redes sociales. Este,
y son los grandes troles y los que se ponen a comentar cosas de odio y cosas de este estilo. Yo siempre lo pienso como hay que pensar en la motivación, porque uno puede estar viendo el video de, yo qué sé, estos que se están poniendo muy de moda de TikTok de bailes, y por ahí un adolescente tiene la impresión de algo inspirador como yo quiero pertenecer a ese grupo, a mí el baile me interesa y tenemos algo de pertenencia, o por ahí tenemos a un adolescente que viendo ese video piensa qué muchacha tan guapa y procede a masturbarse, o por ahí hay otro que la destruye, incluso en la fantasía. Entonces yo tampoco pongo diabólicas a las redes sociales. Los papás siempre saltan por el tema de las redes sociales, pero creo que el acento siempre está puesto en el uso simbólico de ellas. Si no Claro. hay uso simbólico de una Exacto. red social, entonces sí tenemos a un chavo en líos. Si hay Exacto. un uso simbólico de ellas, ahí ya no tanto. Ok. Totalmente Vámonos de acuerdo. a el segundo round. Este fue el teórico, que fue el más que teníamos que echarle un poquito más de cabeza. Y entre el primer round y el segundo round pusimos un pequeño video. Denle un segundo. Que queríamos pasarle, que se nos hizo muy simpático. ¿Sí se ve? Sí. This is you at age 5. And these are the 6 ways you'll see your dad. You're definitely going to beat him this time. How does he do that? Of the 10 people you've met so far, he's definitely the best. He's strong enough to open the peanut butter with one hand, agile enough to get the straw into the Capri Sun without bending it, and smart enough to know the answer to pretty much everything. Dad, how much money does the president make? Oh, $1 billion, son. Everything. We're not talking about the good type of clown, Oh, hey, buddy. Want to lift home? Hop in. because there are no good types of clowns. They're all weird and unfunny. And so is he. His wardrobe makes cartoon characters look stylish. Carrot Top thinks his jokes are a little broad. Sometimes he dances. Oh, Jesus, he's imitating the waiter's accent again. The only thing that could be worse is if... And the chopsticks are up the nose. You wish somebody would just shoot you right now. You dread, son. You think you liked him better with a red nose. He's like Darth Vader, Hitler, and the Reverend from Footloose all rolled into one. He never lets you do anything. You're forced to work his land and obey his ridiculous decrees. Mandate the ninth, thou shalt not pierce thine own flesh while living under thy father's roof. You're pretty sure even serfs could stay out past 9 on weekdays. You want change, If we all stop eating, he has to let me go to work but tomorrow. you're not sure your fellow revolutionaries can be trusted. Nobody in the world has it as bad as you. Then you realize your dad's not a dictator. He's an LL Bean catalog. All right, son, this is it. You're going to be different. You're not going to sell out. You're going to read books, have interesting conversations with interesting people. You know, you have tuna fish in water, and then you have tuna fish in oil. You'll be the millionaire astronaut rock star that he never was. You don't even know why he keeps that stupid job. Hey, Dad, I think I'm gonna need to go to summer school. Okay, so you might be in over your head. You didn't make your student loan payment. I need you to work the holidays. I'm not gonna fix your hot water. Sometimes when it feels like everybody's out to get you, it's nice to have a little extra protection. Thanks, Dad. You know he'd take a bullet for you. The least you can do in return is stay out of trouble. Psst, hey, kid, want a free credit card? Yeah, okay. But no more fantasies. You feel like you know your dad pretty well these days. Really got a handle on the old guy. Wait, he played guitar? Of all the things you considered your dad, a person was never one of them.
Maybe it's the letters, or the diploma, or maybe it's a these, but you realize he's a guy who's had fears, desires, hopes, disappointments. He has no idea what comes next, but he's doing his best to figure it out. He's you. Voy, déjenme quitar esto. Y nos vamos. ¡Ah! Perdón. Nos vamos al segundo round. Técnica con adolescentes. Y los temas que habíamos pensado que podríamos discutir. Uno que el mismo psicoanálisis se ha debatido mucho, si existe la posibilidad o no de la analizabilidad del adolescente. ¿Qué pasa con la transferencia en el caso de los pacientes adolescentes? ¿Cómo realizar la estrategia de la interpretación? Pusimos en un mismo bullet juegos y sueños y el papel del Zoom. Digo, aquí ya Judith nos adelantó un poco algunas cosas, y que sí, yo considero que en la pandemia, digo, este es mi punto de vista, pero yo lo vi como los pacientes adolescentes la pasaron mal la pandemia, esta cosa de todo lo pulsional, ahora sí, retomando lo que decía, por ejemplo, Judith, y los amigos, y el darse unos besos con la novia y todo eso, se imposibilitó y se quedaron todo con los objetos mamá, papá en casa. Pero bueno, les doy la palabra. Sergio, ¿quieres empezar ahora? Ok. Yo antes quiero hacer como un corchetito aquí chiquito por lo del video. A mí me pone siempre muy emotivo ese video. Me parece una belleza de cómo hacen en 3 minutos. Es que solo las mentes creativas pueden hacer eso. Nosotros platicando 2 horas, ellos en 3 minutos lo hicieron bastante bien. Pero justo este desarrollo, cómo va de la creencia infantil, de la omnipotencia de las figuras paternas, a la sistemática desilusión porque estos no son tan omnipotentes. El querer hacer una idea de yo soy mejor y voy a hacer mejores cosas y voy a llegar al éxito, cómo se convierte en un camino errado para convertirse en adulto y cómo el camino más viable para convertirse en adulto es algo que los adolescentes no están dispuestos a hacer, que es volver a lo infantil, a la sensación de impotencia, a no tener las respuestas, a que eso es con lo que vive el adulto, nada más que tiene una mente dispuesta a recibirlo, ¿no? Entonces, ese finalito de cómo que tu papá es una persona. Y aparte, yo le daría un brinquito ahí a una persona que ahora tiene que vivir ya no en la realidad externa, sino en la realidad interna. Que lo tienes que soltar, dejar en paz, dejar de enchinchar a tu papá en la realidad externa y a tu mamá, y que se vuelva un personaje de tu vida interna, un objeto interno. Y con eso llego justo al tema de lo técnico, pero Judith, tú querías decir algo. Es que recordé ahorita, digamos, un seminario con Guton y una, es una anécdota como interpretativa, ¿no? Que tiene que ver justamente con el video. Un chavo como de 13 años, entonces la terapeuta trae el sueño, no me voy a meter más en eso, pero sueña que ve a su madre a la salida de la escuela con el profesor de gimnasia subiéndose a un coche, ¿no? Un contenido quizás sexual ahí como evidente y tal, y Guton rápidamente hace una interpretación en relación justamente a lo que estás mencionando, es decir, estamos como del otro lado, o sea, vamos muy bien porque a través del sueño está pudiendo pensar a su madre como mujer. ¿Sí? Que es justamente lo que muestra el video, o sea, los objetos parentales, digamos, se tienen que volver ya no papá, mamá, en términos del dominio que puedan tener sobre mí o la dependencia que tengo con ellos, sino pensarlo como sujetos a su propia historia y por ende también como me cruza la historia de ese sujeto, verlos como hombre y mujer, ¿no? Es parte de una meta, ¿no? Importante en un análisis con adolescentes. Claro. Totalmente. Y que a ver si se cumple, ¿no? Es que ese es el punto. Pensando en la analizabilidad, es, pues, ¿yo qué puedo hacer por este adolescente? Yo para orientarme, siempre mis coordenadas son este chico, chica, chique, como quieran decirle, está pudiendo hacer como un movimiento pendular entre comunidades. Su mente
está permitiendo que haya un ejercicio más o menos fluctuante entre identificaciones proyectivas y que pueda haber receptividad. Para mí siempre es un punto importante que no queden atrapados. Luego Meltzer nos va a hablar del claustrum, en donde se vuelve justo por la identificación proyectiva masiva y otros elementos, un lugar en donde podemos quedar atrapados y los adolescentes no se salvan fácilmente de eso tampoco. Entonces, quienes llegan a análisis siempre son los adolescentes que sufren. Son los adolescentes que sufren por niveles de estrés muy altos, niveles de ansiedad, y es riquísimo trabajar con ellos. Es riquísimo porque ya tienen una concepción de que hay algo que les sucede por dentro. Entonces, por así decirlo, gran parte del trabajo está hecho. Gran parte del trabajo. ¿Qué es lo que sucede cuando nos llega un adolescente que lo refiere a la escuela, que lo obligan a ir a sus papás? No hay paciente. Ahí justo no podemos evitar la frustración, porque a veces nos ha tocado y tenemos que trabajar con adolescentes así, porque aparte hay escuelas que dicen, y el requisito es que me traigas la hoja firmada del psicoterapeuta de que ya estás en terapia, ¿no? Y una cosa un poco parental nos mueve a nosotros y decimos, no lo puedo soltar tampoco, va a perder la escuela, ¿no? Y entonces aceptamos el tratamiento con miras a que haya un espacio que libre, por así decirlo, de la identificación proyectiva puesta al mundo, de la lucha que están haciendo, de la pelea que están armando, de lo psicopático que puede ser su comportamiento externo y que lo pongan en la terapia. Y entonces llega la mamá fascinada porque ya se porta muy bien en la escuela, pero tenemos juegos, hablo por práctica propia, en donde los adolescentes llegan, fíjate que tengo como unas ganas como de colgarte de la puerta y jugar como a dispararte. Entonces, la hostilidad se vuelca en el trabajo, pero uno se pregunta, ¿estoy siendo solamente un objeto utilitario? ¿O soy un objeto que le está sirviendo de puente para elaborar incluso la creación de un continente? Porque tenemos en ese momento un narcisismo, si le decimos de esa forma, extremadamente grande, con una posibilidad de expulsión masiva, en donde el tratamiento solo se convierte en eso, como en un acompañamiento, para que no dinamiten el mundo externo, sino que nos dinamiten a nosotros. Y en ese momento, aunque podemos hacer trabajos, uno se pregunta si no estamos generando más bien una relación sadomasoquista, poco conveniente para el desarrollo de un adolescente. Entonces, esos son los que generalmente llegan al tratamiento. Los que nunca van a llegar y que deberían, pero como no son un problema, son los adolescentes que viven en la familia. Son los adolescentes bien portados, el que les presenta la novia y la novia ya se pusieron anillos de compromiso, de promesa de que no van a tener relaciones sexuales hasta que se vayan a casar. Son estos adolescentes que asemejan a un niño con traje, que fascinan a los adultos, que les encantan a los maestros, pero que resultan en un problema identitario muy importante, porque no hacen una adolescencia. Buscan de los adultos el permiso firmado de usted ya es un adolescente. O por ahí también los que no llegan son estos que quieren hacer un salto veloz a la adultez, que los tienes trabajando en marchas forzadas de la secundaria a la universidad para entrar en la mejor institución que les vaya a proveer la adultez que buscan, pero no están pensando en su experiencia adolescente. Están pensando en la riqueza y el poder que los cuide. Pero en ese momento tampoco hay una identidad armada. Entonces, el problema de la analizabilidad siempre para mí detona en quiénes van a llegar y quiénes pueden usar el método. Porque como todo, no sabemos que el análisis no es una herramienta que pueda embonarle a todos, por así decirle. Y creo que justo en el adolescente aislado, narcisista, omnipotente, fuertemente emproblemado con el mundo, la analizabilidad es muy baja, muy, muy baja. Y quizás a lo máximo que aspiramos es a un trabajo de contención. Ok. ¿Judy? Sí,
estamos como de acuerdo, estaba pensando cómo volver un poco lo que decías, ¿no? Si definimos la analizabilidad en términos del oro puro del psicoanálisis y de la interpretación de la transferencia y de la resistencia en términos de revelar de alguna manera los mecanismos de defensa que están en juego, entonces vamos a decir que ningún adolescente es analizable. Pero eso sería una manera, digamos, muy ortodoxa y reductiva de pensar un espacio analítico en términos amplios de un proceso analítico, ¿no? Que solo podría existir entonces con un dispositivo llamado diván, ¿no? Y que tenga la frecuencia de las sesiones que amerita un verdadero análisis, ¿no? Psicoanalítico. Ahora, me voy a agarrar un poquito de lo que desarrolla Green en su libro Ideas Directrices para un Psicoanálisis Contemporáneo, donde me parece que hace una distinción interesante para pensar la analizabilidad y sobre todo lo que es un análisis, ¿no? Entonces, obviamente plantea esta idea de la psicoterapia, me estoy metiendo un poquito en teoría, ¿no? De la técnica, pero, y entonces dice, es muy diferente una psicoterapia hecha por un psicoanalista, y no lo llama psicoterapia psicoanalítica, lo llama una psicoterapia hecha por un psicoanalista. Y me parece interesante, ¿no? Porque lo que prevalece a fin de cuentas es la posibilidad de una escucha analítica. Desde esas teorías que planteamos, ¿no? Sergio y yo, en estas dos escuelas diferentes, pero tampoco peleadas, ¿no? Entonces, siendo de alguna manera la primera herramienta fundamental del dispositivo, que sigue siendo la escucha analítica, a partir de la asociación libre, ¿no? Muy diferente a un encuadre, puede ser sistémico familiar o un encuadre cognitivo-conductual, donde hay una escucha totalmente diferente y hay una propuesta, digamos, del intercambio, de la conversación terapéutica, ¿no? Esa conversación extraña que tenemos en los consultorios, ¿no? Desde la escucha psicoanalítica. Y eso marca una diferencia, ¿no? Para poder pensar un espacio analítico para un adolescente, que a mí me parece fundamental. Sea el cobre o como le llamen del psicoanálisis, porque estamos lejos de la pureza del oro psicoanalítico, creo que son un poco, voy a ser radical, un poco rancio como discurso, ¿no? Es la ortodoxia llevado a un extremo. Entonces, bueno, en esto que tú decías de la ortodoxia, creo que es que vamos, ortodoxamente uno sí se plantearía qué tanto puedo hacer psicoterapia psicoanalítica. Para mí, y creo que este es un punto, no sé, un poco muy personal, yo sí pongo en duda qué tanto se puede hacer una psicoterapia psicoanalítica con adolescentes y qué tanto se convierte más bien en un tratamiento terapéutico como psicoterapia, incluso a veces de apoyo con adolescentes, sobre todo en esta categoría que yo les decía como aislados o con un nivel de hostilidad muy grave, ¿no? O con problemas de adicciones importantes o de bulimias y anorexias graves, que ya rayan como en una psicosis. Uno se pregunta, a ver, hay temas importantes simbólicamente hablando, pero ¿qué tanto me voy a meter en eso dentro de 3 años luz? ¿Y qué tanto me voy a necesitar meter en incluso dar juicio de realidad, ¿no? Así, plantear cosas bastante puntuales, hasta de cuidado propio, en donde entro en una actividad muy directiva y y vamos, no suena tan psicoanalítico, sino suena muy terapéutico, ¿no? Pero quizás de la misma manera como tú te lo planteas, yo obviamente creo que tengo un criterio quizás más, no sé si llamarlo, no me gusta la palabra flexible porque no tiene que ver con flexibilidad, tiene que ver con pensamiento teórico que está puesto ahí. Pero voy a retomar el ejemplo de lo que dices de la escuela, fíjate. O sea,
o de esos adolescentes que llegan porque los que están sufriendo son los papás y no él, ¿no? ¿No? Ponte tú, ¿no? Y que de pronto puede ser que él no tenga un sufrimiento que amerite análisis, sino que el sufrimiento viene de la angustia de los padres depositada sobre, ¿no? Este niño, esta niña o este puber, ¿no? Y que a fin de cuentas amerita más una intervención sistémica familiar que otra cosa, ¿no? Y que los papás no están pudiendo con su pérdida de omnipotencia, ¿no? Y su obsolescencia, como lo llama Guton. Pero cuando planteas esto de la escuela, es curioso porque yo a nivel personal no acepto nunca firmar ninguna hoja, o sea, no, digamos, una institución que decida con un visto bueno, y me niego rotundamente. En cambio, podría recibir un adicto activo, ¿sí? ¿No? Pero de alguna manera lo mencionas tú en ese trabajo. O sea, estoy de acuerdo, claro que en un momento uno hace contención, en otro momento uno puede hacer andamiaje, uno hace a veces incluso intervenciones que son más educativas, puede ser. Jugar el juicio de realidad siempre es complicado, pero bueno, tenemos a Campbell y su tratamiento con las border, ¿no? Los pacientes border, pero sí puede haber la posibilidad de construir un paciente analítico. Yo estoy de acuerdo. La cosa es que, no sé cómo lo veas tú, pero a mí me parece que es el tratamiento con adolescentes, es como es el lugar bastante extraño, en donde sí se permite más fácilmente el tener una labor un poco más pedagógica por lo perdido y confundido que está, incluso en su propia identidad. Con un tratamiento de niños no funciona tanto así. Por ahí llamas a los papás, les das como ciertos, me gustaría decirle una guía parental o algo así, para ayudarlos a entender qué está sucediendo en la relación con el niño. En el adulto nunca uno es tan directivo, pero con los adolescentes hay esta flexibilidad. Me parece que es en ese lugar terapéutico en donde podemos hacer, dependiendo de lo que esté sucediendo con el adolescente, un salto de lo pedagógico, guía, lo que tú quieras, a algo psicoanalítico en donde podemos hacer, a ver, te digo esto de cuídate y bla, 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 porque ahorita estás competitivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que hacer primero como, yo le diría como hasta una introducción interpretativa de la realidad, conectarla con el mundo interno y a veces solo quedarnos con la introducción. Claro. O no, pensaría, o no, o desarrollar esto, ¿no? Y tener, digamos, este movimiento de pronto salirse de lo educativo y pasar a, digamos, meterse en a veces puede ser un pacto narcisista con el adolescente, como puede ser los pactos transferenciales que se pueden jugar con pacientes adictivos, por ejemplo, con problemáticas narcisistas graves, es decir, de un cuerpo a flor de piel permanentemente, de una dificultad, digamos, de poner, digamos, un dique a siempre más de placer, como lo mencionaba en un inicio, ¿no? En relación a la apropiación subjetiva a través de la genitalidad. Pero a veces yo pienso que colocarse en un lugar de principio de realidad en demasía obtura la posibilidad de abrir el espacio analítico. Dependerá de cada paciente, estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que desde mi técnica, digamos, hay una apuesta que puede ser a veces con cierto peligro, o por lo menos estar en un borde ¿no? Complicado, ¿no? Como cuando uno trabaja con psicóticos, por ejemplo, ¿no? Siempre hay un borde, y además las transferencias pueden ser absolutamente masivas en términos del pacto, y entonces uno está apelado, ¿no? Como que a hacerse cargo, y voy a retomar, digamos, las reflexiones de Freud sobre el furor curandis, ¿no? Donde nos tenemos que cuidar y o sea, digamos, la chamba del adolescente como, de alguna manera, una problemática psicótica, es que nos quitan permanentemente del lugar del analista, ¿no? Nos van a poner a prueba, de alguna manera es su chamba, ponernos a prueba, ¿no? No respetar el encuadre, llegar tarde, mostrarnos la foto, levantarnos, o sea,
miles de pequeños, digamos, ataque al encuadre, que me parece la palabra demasiado exagerada, ¿no? Pero la apuesta está ahí. ¿Conlleva peligro? Sí. Pero yo creo que ya hay una apuesta por lo analítico ahí, incluso en modalidades, digamos, muy primitivas, como puede ser una problemática narcisista, de angustias, donde se puede desplegar, digamos, en actuaciones de llegar puesto con churro de marihuana, o de quedarse dormido, o de quedarse en silencio completo, en un silencio que ya no es un silencio, digamos, de caídas de 20, sino es un silencio de agresión, ¿no? O sea, Claro, en donde también entonces ya está entrando justo algo importante, que es, bueno, para mí es importante y es vital siempre, ¿no? Es el trabajo de la transferencia. Llegue un adolescente a no compartirme su mundo interno y tengamos que construir como a esta posibilidad incluso de juicio de realidad, lo que se está jugando es este ejercicio transferencial. Por ahí ya nos está invadiendo con, mira, compadre, tú hazte cargo de mi parte de cuidados, te corresponde a ti, a mí no. Y entonces nos pone al filo de la silla, ¿no? Nos está contando algo que ya nos puso ansiosos. Y entonces ese tipo de relaciones transferenciales se tienen que abordar, y yo particularmente, siguiendo un poco también a Klein y a Meltzer, para mí no basta mucho el tema de ¿qué vamos a hacer? Tú siéntate aquí, acuéstate en el diván. Yo sé que es algo un poco controversial, ¿no? Pero a mí estaba recordando a una maestra muy querida que nos decía, mira, el diván es meramente estético y cómodo para el analista. Para que tú te puedas centrar en pensar. Así no te estás con poker face y tú deja que hable. El adolescente te da la flexibilidad, no nada más para que si quiere acostarse en el diván, que se acueste. Si quiere estar sentado y viéndote, porque no tiene una constancia objetal, que te vea. Que si quiere dibujar y ponerse un poco infantil, que dibuje y que haga masitas. Es permitirle esa flexibilidad extraña entre permitirle el acting, interpretarlo, ver si es algo simbólico, si no lo es, si es una herramienta que necesita, e incluso, desde mi perspectiva, una imagen vale más que 1000 palabras. Si este adolescente elabora una imagen, elabora una escultura que simbólicamente representa algo mental, pero no lo puede poner en palabras, para mí ya está hecho el trabajo. Porque no necesita que pase por palabras. Todavía no. Se están tocando ahorita ya varios temas, es que tratando de hacer este ejercicio de ordenar. O sea, ambos estuvieron hablando de esta posibilidad de construir juntos, cada quien desde sus perspectivas teóricas, construir juntos en esta situación como analistas, este ambiente, este espacio, este continente, siguiéndote a ti, Sergio, para que se pueda dar un proceso. Ya iremos viendo qué tanto involucramos a los padres, si se involucra o no en la escuela, etcétera. Pero sobre todo que se pueda dar las condiciones suficientes para que se dé un proceso psicoterapéutico con una escucha analítica, que es algo que estaban hablando, ¿no? Y ahorita ya con esto que estabas diciendo es que, Sergio, de la flexibilidad. Y creo que tiene que ver mucho con la asociación libre. O sea, habrá pacientes que directamente te pidan dibujar, que lleguen con la plastilina, que te cuenten de la serie, que te cuenten de la película que acaban de ver, de One Direction, de lo que sea, ¿no? Entonces, y quería leer nada más algunas preguntas para que ustedes las tengan en el diván, iba a decir, en la mente. En la mente, Jocelyn por ahí pregunta, ¿ustedes cómo abordarían el caso particular de la llegada de un adolescente que no tiene aún una demanda y va más allá por el deseo del otro? Medio que se tocó el tema. Alguien pregunta, Sergio, si te quieren colgar a la puerta. El paciente, pienso en, como lo dijiste, la hostilidad hacia los padres, pero no sería trabajar en transferencia. Ruth, ¿no está contraindicado el diván para adolescentes? Aquí ya Sergio contestó un poco, en tanto que ya están en estado regresivo, hasta donde recuerdo. Es una contraindicación técnica, el diván en adolescentes. Es pregunta.
Y por último, Jorge, Iván, podríamos decir que el tratamiento con el adolescente está basado en lo que Judith comenta, en la escucha analítica, pues si bien es cierto que no se podrá hacer un tratamiento psicoanalítico propiamente dicho, lo importante es cómo el terapeuta entiende o escucha analíticamente lo que el adolescente le dice, aunque las intervenciones pueden que sean propias del psicoanálisis. ¿Qué libros podemos leer para aprender de técnica psicoterapéutica con adolescentes? Dejo todas las preguntas y váyanlas metiendo Voy a en agarrar estos. un par, quizás así, pum, de bote pronto, Jocelyn, y creo que Sergio lo dijiste en un principio, es decir, si no hay una posibilidad en que el adolescente, obviamente hay un ejercicio, ya sé que a muchos psicoanalistas no les gusta cuando volvemos a esto de la sugestión y a esto de la seducción, pero hay que seducir al adolescente intentando explicarle que implica un espacio analítico para él, ¿no? En el buen sentido de la seducción, no una seducción de dominio, sino un desplegar la idea de lo que implica tener un espacio propio, un cuarto propio, ¿no? Si no hay tal cosa, y es un adolescente que viene a la fuerza, yo creo que es muy importante, yo soy tajante sobre eso, no insistir, porque estamos entonces en un forcejeo que absolutamente inútil, incluso perjudicial, podría pensar, ¿no? En la posibilidad de que en otro momento de su vida él se sienta con el deseo propio, ¿no? de acceder a un espacio así. Es muy complicado, porque digamos, la gran contradicción del adolescente que tiene que reconocer y abrazar un poco su dependencia, porque no hay otra manera de estar vivo que depender de otros, ¿no? Pero que necesita de alguna manera cambiar de objeto, ¿no? Rechazar el cuidado básico de las figuras parentales a nivel, digamos, consciente, a nivel preconsciente y a nivel inconsciente en las fantasías, ¿no? Pero se puede jugar algo muy pernicioso ahí. Y entonces uno, si no maneja todas las transferencias cruzadas, incluso con los padres, y que uno también está, a fin de cuentas, sometido a una escuela o a una familia que te obliga a los padres intrusivos que te llaman justo antes de la sesión o que te llaman después de la sesión para saber cómo les fue. O sea, digamos, creo que hay una cultura que hay que transmitir de lo que es un espacio psicoanalítico frente a todas las otras escuelas psicoterapéuticas que tendrán otro tipo de abordaje. Pero nosotros sí nos distinguimos por ciertas cosas que son fundamentales y que no hay que, ahí sí yo soy intransigente, no hay que ceder. No hay que ceder. Por ejemplo, uno de los horrores que yo escucho de algunos pacientes que vienen ya manoseados de otros terapeutas es que, y cuesta a veces explicarlos a los pacientes, o sea, si yo veo a un paciente, sea adolescente, no voy a ver a su hermano. Si yo veo al paciente y decido, por alguna razón, me pongo de acuerdo con el paciente adolescente para ver a los papás y obviamente él sabrá que no voy a vertir ninguna información, porque si no entiende que ese es un cuarto propio, donde puede abrir su mundo interno, no va a funcionar. Va a ser una terapia correctiva en pos de el deseo de los padres. Y ahí dejamos de ser psicoanalista. Ahí sí. No con el no uso de diván, frente a frente, juegos, no. En ese momento sí dejamos de ser psicoanalista. Ahí soy yo tajante. Yo estoy de acuerdo. Entonces, lo dejamos libre, le decimos, pues vienes cuando tú quieras. Y yo hablo con tus papás para decirle que ya, digamos, o sea, suelten un poco, ¿no? Porque salvo que haya realmente algo del orden del peligro, ideaciones suicidas y tal, incluso si el adolescente no quiere, propondré otro tipo de abordaje, pero no voy a ahí poner en juego, digamos, el arte de ser analista. Totalmente de acuerdo. Es que sabes que yo también iba a tomar esa idea
Me fascina cómo lo piensas, sobre todo porque creo que la presión externa, tanto de las instituciones a las que pertenecen los adolescentes como de la familia, son muy fuertes en el trabajo analítico. Por ahí un niño no pasa lo mismo. Los papás se lo llevan y ya nos dejan a nosotros con toda la ansiedad. Con todas las fantasías y los objetos ahí, ¿no? Pero justo uno cacha que con el adolescente uno tiene que mantener hasta cierto punto una defensa casi de guerra por la identidad y el espacio de adolescente, que es muy difícil para los padres entender. Yo generalmente, cuando tomo un adolescente, intento no tener citas con los papás. Y que si tienen dudas, preguntas o inquietudes, sabe que este es el teléfono de un colega que le puede orientar qué pasa en la adolescencia. Échale un telefonado. Y que tengan algunas entrevistas, unas 5 o 6 entrevistas que pongan en contexto lo que está sucediendo y calme la angustia de los padres y permitan esos espacios. Incluso Porque algo psicopedagógico, ¿no, Sergio? O sea, de lo que hacen también con otros analistas de que si el berrinche, que si tal, o sea, como que puedan orientar un poco a los padres para que te dejen el campo analítico más libre a ti, ¿no? exacto, esa es la idea, porque mira, a mí me gusta mucho una idea que tenía Donald Meltzer de lo que se tiene que convertir el tratamiento psicoanalítico. Y para Meltzer es que se convierta en la conversación más interesante del mundo. Mm. Y tiene que ser el espacio de los adolescentes, que se convierta en la conversación más importante e interesante del mundo, porque se tiene que hablar de ellos, de cómo viven, cómo sienten, cómo están experimentando estas cosas nuevas. Y por qué no decirlo así, también hablarles de las confusiones más importantes que se van a dar en esa adolescencia entre soy yo o es el otro lo que le está pasando. Esto es masculino o esto es femenino. E incluso, por raro que suene, estoy pensando en Meltzer en el proceso psicoanalítico, en las confusiones geográficas y zonales. Estoy incluso pensando en mi boca sirve como un pene y yo penetro en la cabeza de los demás con mis discursos potentes y maravillosos, o funciona como un nano y yo nada más digo pura palabrería, grosería y mentada de madre al mundo, ¿no? Que es también una confusión adolescente. ¿Qué es? ¿Cómo funcionan mis órganos? ¿Y cómo se relacionan estos con el mundo? Entonces, todas estas aclaraciones hacen justo la conversación más interesante del mundo. Y ayudar al adolescente es propiciarle las herramientas para que exista. Porque a veces no va a tener palabras, pero como tú dices, ¿no, Judith? A veces las instituciones son de lo que lo tenemos que defender. Así es. ¿Hay Y alguna... ligado quizás a la pregunta o el comentario sobre la contraindicación del diván con adolescente, estamos hablando del deseo, ¿no? Que tenemos que, digamos, no sé si la palabra fomentar es la mejor, pero es la que se me ocurre ahorita, ¿no? En un puber o en un adolescente de apropiarse, si no se apropia del espacio, nunca lo va a usar para apropiarse de sí mismo en tanto, ¿no? Aparato mental, como tú dices, Sergio, o de apropiación subjetiva, ¿no? Del cuerpo. Entonces, en relación a eso, digamos, el baile nunca es tan, digamos, puede haber cierto peligro regresivo, en efecto. Pierre Mal, que es un teórico francés sobre el adolescente previo, fue analista de Guton, decía, ¿no? Que frente a la cura habitual, digamos, ortodoxa, clásica, de esta interpretación de la transferencia y de la resistencia, uno tenía que cuidar, al contrario, ¿no? Todo el envoltorio defensivo del adolescente y trabajar con esas defensas, no interpretarla constantemente, sino, ¿no? Ubicar, lo que es un poco lo que planteabas, ¿no? Como intervenciones no tan directas a las fantasías inconscientes que nosotros tenemos en mente, por supuesto, ¿no? Trabajamos con ellas, sabemos de ellas, pero no intervenir directamente con interpretación de él. Bueno, yo no sé si lo haces kleinianamente, Sergio, ¿no? Pero estas interpretación al Edipo, estas interpretación a los objetos de deseo, como con mucho cuidado, y más bien tomaría lo que hablaba en algún momento François Marty, un psicoanalista francés,
que ha desarrollado varias ideas alrededor de atención con adolescente, y habla del objeto oblicuo, ¿no? Muy diferente, que es justamente un poco preservar, como dice Pierre Mal, el endamiaje defensivo del adolescente y no a ir a bombardear las defensas como uno podría hacer con un caso clásico de diván ortodoxo, paciente neurótico por excelencia, ¿no? Entonces, digamos, la respuesta es sí y no. O sea, ¿Podrías ahondar en esto de la intervención oblicua, por favor? objeto oblicuo, Objeto que tiene oblicuo. que ver un poco con estos, pues lo que trae, o sea, a fin de cuentas, si lo que prevalece es nuestra escucha analítica, lo que prevalece también es la asociación libre. Entonces, de pronto tenemos comentarios, ¿no? De mamás que se quedan en la sala de espera y que se quejan después, pero solo hablaron de fútbol, ¿no? O sea, no se meta usted, señora, ¿no? Porque hablar del fútbol justamente es un objeto oblicuo que permite pensar el aparato psíquico del adolescente, ¿no? Porque nosotros tenemos esa capacidad de escucha analítica para poder, ¿no? Ir como despertando algunas asociaciones, no es que diriges las asociaciones, pero haces intervenciones que permitan, ¿no? Usar ese objeto, ¿no? Para trabajar, ¿no? Lo que se esté jugando pulsionalmente, ¿no? Eso sería un objeto oblicuo. Y el buen asunto para entenderlo es lo que dicen los papás, pero nada más hablaron de food, nada más hablaron de la serie que está viendo. No, ¿qué están haciendo? No están haciendo nada. Sube la autoestima, por favor. O sea, por supuesto, es lindo. Como si fuera un banner, ¿no? Así como, es lindo porque ellos justamente lo que no tienen es la escucha analítica. Exacto. Es como si nosotros tuviéramos que decirle, ay, señor, si usted estuviera en análisis, nada más hablaría de su jefe. Entonces, exacto. Entonces, justo la idea, mira, tú lo decías como objeto oblicuo, para mí es un ejercicio permanente. Sí. Permanente, de que todo lo que hable un adolescente está teñido de una fantasía inconsciente. Todo. Y toda fantasía inconsciente que se dé en el trabajo, en el consultorio, está teñida de transferencia. Inevitablemente. Entonces, esos son los puntos psicoanalíticos. El trabajo psicoanalítico es eso, el trabajo en la transferencia. Esté en diván, esté frente a frente, esté jugando, Nos da igual. Por ejemplo, incluso sé que es toda una polémica el uso de diván, la regresión, que no sé qué y todo esto. A mí me da igual. Yo ya veo el paciente ya viene así. El diván para mí, para mi posición es, el diván no le va a hacer ni más ni menos. Por eso se los decía así, es más como para mí que si se quiere acostar, yo puedo estar pensando por ahí como papando así de dónde están las estrellas y yo voltear al cuadro y por ahí estar haciéndome así en la barba, pero estoy pensando, me permite pensar. Entonces es un ejercicio, yo creo que es como un heredero del psicoanálisis, el diván. Vamos, ha sido como un objeto, casi como un tótem que transmitir de generación en generación. Pero últimamente, a ver, con un adulto nos funciona porque debe de estar centrado en un lugar simbólico, idealmente, si no es una patología grave. Pero con un adolescente, uno dice, ¿quieres hablar y no te quieres acostar? Por favor, siéntate conmigo frente a frente. Y entonces armemos un trabajo analítico interesante y protegerlo, y nuestra labor es protegerlo de las intervenciones externas. Ábreme tu mente, que yo lo único que quiero saber es cómo estás entendiendo el mundo. Así. Y explicártelo, describírtelo, contarte. Yo se los digo a los adolescentes, como, piensa en mí como un reportero de Televisa. Vengo a hacer mi labor periodística de investigar, describir el evento que vi, entregártelo en un periódico y que hagas con esa información lo que quieras. Ese es mi propósito. Entonces, intento, en la medida de lo posible, jalar a esa parte que puede interesarse por sí mismo. Pero para eso hay que introducir a los adolescentes de que hay un mundo del que ellos no conocen, ¿no? Y que intentan, por dolor, expulsar constantemente. Ok. Tenemos
No, es que voy. Tenemos muy poco tiempo. Sí. Y nos quedan 10 minutos. Nada más, esto podría darse para una segunda sesión, pero de todos modos, nada más para que sepan algunas cosas, para ya cada uno vaya haciendo su propio cierre. Y nada más quería poner como algunas cosas que dejaremos para otra sesión. Ahora sí, em, Lo de las instituciones, dices. exactamente, quizá Pero lo hemos ah, abordado de alguna manera, se ha ¿no? abordado, Santi. se ha abordado un poco, claro que sí, que era lo del papel de las instituciones, familia, involucramiento de los padres, escuela y estrato, lo sociocultural. Quizá amigos y pares también, que salió poquito, podríamos pensarlo para después, pero no sé si quisiera cada uno ir pensando a manera de conclusión y me voy a 2 preguntas que llegaron después. Sergio, Judith, ya para ir cerrando sobre A ver, entendí bien, hacemos como un cierre y un luego pequeño terminamos cierre con y esas después preguntas. terminamos con algunas preguntas, exactamente. Mm, Bueno, yo creo que, no sé si quieres empezar tú, Judith, te veo ya con ganas. Para no, bueno, quizás puntos, o sea, digamos, desde dónde hablamos, haciendo como una síntesis, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, por lo menos, sí, estamos de acuerdo de que estamos hablando esencialmente de la crisis de la adolescencia, que implica también adolescentes en crisis con quizás patologías más complicadas que se jueguen en ese momento, ¿no? Donde puede haber una caída, digamos, en lo psicótico en esos momentos de la vida, sí. No nos hemos metido y no nos va a dar tiempo de meternos en problemáticas, digamos, más graves como, digamos, las problemáticas narcisistas como adicciones, las problemáticas narcisistas en relación a las anorexias narcisistas, no las psicóticas, o sea, digamos, los psicopatológicos será para otra ocasión, ¿no? Eh, se me... Pero bueno, haciendo un resumen, ¿no? De esos adolescentes en crisis, como de este momento clave, ¿no? Donde puede haber una caída, digamos, psicotizante, una fragmentación, ¿no? De este proceso, porque los niveles de angustia son muy fuertes, ¿no? Pero bueno, hablando de la crisis de la adolescencia, e incluso, retomando lo sociocultural, me gusta lo que decía Jamet, Philippe Jamet, un poco en un análisis sociocultural donde hemos perdido algo de las culturas llamadas primitivas, donde los rituales de pasos eran muy importantes, ¿no? Lo podemos decir, la caída del padre desde Lacan, no, pero vaya, han ido digamos, desperfilándose, ¿no? Todavía existía para los hombres el servicio militar, en México todavía tenemos este ritual de los 15 años, se ha convertido en un viaje, una fiesta, estos rituales que a veces ayudan, ¿no? De alguna manera, al grupo de pares, pero también al grupo ampliado, a dar cuenta de ese proceso, de la crisis de la adolescencia, ¿no? Y él decía que un proceso analítico en la pubertad y adolescencia podía convertirse en un nuevo ritual de paso para devenir adulto, ¿no? Me parecía como interesante lo que planteaba ahí. Pero bueno, estamos de acuerdo de que la problemática narcisista es muy importante y es una de, digamos, de los focos que ponen estos autores que yo mencioné, ¿no? Con toda la problemática de la apropiación corporal, la desinvestidura de los vínculos parentales, que es otro, digamos, lo que mencionabas tú, Sergio, en tanto las fantasías inconscientes, no solamente parricidia, matricidia, pero también el Edipo que se reactualiza en ese cuerpo nuevo, ¿no? Y la conquista de lo genital, y Guitton lo va a poner en términos de sexualidad propiamente tal, es decir, de la conquista de el orgasmo, es decir, la relación al placer
que uno establece con su propio cuerpo, que es un poco cuando doy talleres para padres en relación a las drogas, que es todo un tema complejísimo, y les digo, ¿qué es lo más peligroso de las drogas en general? Generalmente no me gusta hablar de las drogas, pero porque hay drogas muy diferentes unas de otras, pero para hacerlo rápido, todos dicen adicción, peligro, y yo digo, no. La primera problemática que atañe a justamente lo que vive el adolescente de las drogas es el placer que produce. No hay que olvidarse de eso. Es el placer que produce. Y entonces la dinámica, que es justamente esa manera de entender lo genital, desde esas teorías, es cómo, ¿no?, proteger, al apropiarse de ese cuerpo, cómo proteger ese cuerpo de esos objetos que se vuelven el famoso farmacón, algo que es placentero en un principio y que se vuelve un objeto absolutamente mortífero y peligroso, ¿no?, para el sujeto. Bueno, disparé otra lectura, ¿no? Pero que tiene que ver con la conquista del cuerpo, tiene que ver con la apropiación corporal, que para mí es, digamos, el gran tema De la adolescencia. y terminaré con nada más Winnicott, que nos dice, ¿no? Crecer es por naturaleza un acto agresivo. Por naturaleza. Entonces, con eso también estamos lidiando al atender analíticamente a pacientes adolescentes. Gracias, Sergio. Bueno, difícil cerrar un tema tan largo, tan rico. Yo antes de cerrar quiero agradecerles a todos por hacerme un espacio. Me sentí muy cálidamente recibido, y eso siempre se agradece, y más para tener conversaciones tan interesantes. Pensando en la adolescencia, a mí me gustaría compartirles un poco, quizás algo muy teórico, quizá, pero creo que hace muchas diferencias. Para mí siempre el punto principal tiene que ver con como este impulso epistemofílico, como de conocer al objeto. Y como justo en la adolescencia, el problema no es nada más la sexualidad, sino el conocimiento de lo sexual. Porque no es nada más, los adolescentes entienden que se tienen que apropiar de él, ¿no? Que tienen que actuarlo y tener relaciones sexuales con un montón de gente, y entonces son iguales a los adultos, porque de lo que acaban decepcionados, Bion Meltzer lo diría, es el enigma de la creatividad, del enigma. Que incluso nosotros como adultos nos preguntan, oye, ¿cómo se hace un bebé? Y decimos, pues mira, hay relaciones sexuales, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace ese bebé? Y no podemos responder. De eso queda desilusionado el niño, de que no tenemos esas respuestas. Y entonces dice, adultos, aristócratas, abajo los burgueses, tírenlos de ese poder, porque ese me lo puedo apropiar yo, porque ya, ¿qué creen? Claro. Tengo un bueno. aparato reproductor equipado para hacerlo. Es Prometeo, el mito de Prometeo. Exacto. Y entonces piensan que avanzar y crecer implica del apropiamiento y el poder, cuando en verdad lo que tendrían que aguantar es de la inspiración y la aspiración a convertirse en algo que los papás abanderan, que es justo como lo ponía este video chusco, ¿no? Él tolera la incertidumbre, no sabe qué va a venir este padre, pero algo intentará hacer. Y eso es lo que no es una caricatura adulta. Y finalmente creo que podríamos decir que si bien la identidad es bien importante, este es un proceso que va a continuarse como un estado mental entre objetos que viven en el interior de nuestra mente. Por ahí va a haber una lucha interna entre que el niño que vive dentro de nuestra mente, el adolescente que vive dentro de nuestra mente, y cómo todos estos aspectos le echan bronca a los padres, ¿no? Y el riesgo del que nos hablaba Judith, y para que nos inviten otra vez a Judith y a mí de hablar de esto, del outsider, el objeto más perverso dentro de la mente, que es el que a mí me gusta explicarlo un poco así, pero es como si viniera un narcotraficante a una secundaria a decirle, no le hagas caso a tus papás, ni dinero te dan, véndeme esta bolsita y vas a ver que así te vuelves bien rico. Y entonces tenemos un ejercicio en donde un objeto outsider con motivaciones destructivas a los padres suplanta ahora sí que la brújula, suplanta el norte, y
confunde al adolescente justo por esta sed de poder y lo aleja de las Claro. motivaciones más parentales, ¿no? Entonces, me parece que son los riesgos de la patología adolescente más grave, el outsider, pero que si nosotros prendemos la tele y por ahí vemos cualquier debate político, uno dice, ah, caray, ¿qué está pasando acá? ¿Dónde está la salud mental? Pero justo es como un continuo, ¿no? Todos estos estados mentales que a mí me gustaría ponerles. Claro. Pues, híjole, hay muchísimas cosas que comentar sobre el tema. Ya habrán otras sesiones científicas. Muchas gracias a los dos, pero Nos vemos en el también Congreso. nos en San Luis vemos en el Potosí. Congreso Vente. 7, 8, 9 de diciembre en San Luis Potosí. Estoy viendo que está conectado desde Nueva York Simon Langer, que nos va a acompañar a San Luis Potosí. Simon, ¿cómo estás? Y muchas gracias, Sergio. Obviamente invitadísimo a San Luis, queremos verte por allá y a todos los demás corran a inscribirse. Muchas gracias a todos, y pues esperemos sigan con las sesiones científicas que estamos ahí realizando los sábados. Pues muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Gracias.